Cordial saludo a todos los televidentes del canal Satel Samaniego Televisión. Aquí iniciamos este nuevo espacio Tips Educativos, pensando en una variedad de programación. El canal Satel Samaniego Televisión trae una variedad de contenido, ya sea con programas informativos, con programas culturales, con programas pensando en los jóvenes, en los niños de nuestro municipio, y este espacio pensando en la franja educativa. Este espacio Tips Educativos está pensado en compartir con ustedes algo de conocimiento. Este espacio Tips Educativos está centrado en hacerle énfasis a lo que es la tecnología y la informática. Y cómo no, su conductor, quien habla, Alex Bacidas. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Autónoma de Nariño y técnico en electrónica y telecomunicaciones del Instituto SINAR Sistemas de la ciudad de Pasto. Hoy vamos a empezar haciendo una pequeña introducción al mundo de la electrónica. Vamos a empezar conociendo unos conceptos básicos como son el voltaje, la corriente y la resistencia. El voltaje se define como la diferencia de potencial que existe entre dos puntos de un elemento que conforma un circuito electrónico. La corriente se define como el flujo de electrones que atraviesa un sistema conductor, y la resistencia se conoce como la oposición que ofrecen ciertos materiales al flujo de electrones, es decir, a la corriente. Entonces, vamos a mirar aquí en el tablero que está a mis espaldas algo sobre estos conceptos. Vamos a iniciar hablando sobre el voltaje. El voltaje se define con la letra V. Y existen dos tipos de voltajes: el voltaje alterno y el voltaje directo. El voltaje alterno se lo simboliza con una letra B mayúscula y un subíndice con la letra AC, y el voltaje directo se lo simboliza con la letra V mayúscula y un subíndice que es la letra DC. El voltaje AC y el voltaje DC tienen sus diferencias, las cuales corresponden a la siguiente descripción. El voltaje AC se diferencia del voltaje DC porque tiene una variación de polaridad respecto al tiempo. A diferencia que el voltaje DC o voltaje directo, este voltaje conserva su polaridad. En el voltaje DC es típico encontrarnos, por ejemplo, con una simbolización que es el más y el menos, lo que representa el más el sentido positivo y el símbolo menos el sentido negativo. En el voltaje AC, el símbolo es una onda sinusoidal, la cual nos muestra esa variación de la polaridad respecto al tiempo. El voltaje AC lo encontramos en nuestros hogares, en la comitida que viene del sistema eléctrico de nuestro sistema de servicio público. Por lo general, este lo encontramos en un voltaje nominal de 110, aproximadamente 115 voltios, a una frecuencia de 60 Hz, es decir, esta es la variación que está haciendo el cambio de polaridad. Y aquí no hablamos de sentido positivo y negativo, sino de fase y neutro. En el voltaje DC hablamos de positivo y negativo, y aquí no vamos a encontrar ninguna frecuencia porque este no varía respecto al tiempo. Mantiene continua su polaridad, y este lo encontramos en nuestros hogares, en las baterías,
en las salidas de los cargadores, por ejemplo, de los celulares, de los computadores. Estos ya hacen una conversión de la comitida que viene de nuestro sistema de servicio público de energía eléctrica y lo convierten de AC a DC, es decir, de voltaje alterno a voltaje directo. El voltaje que nos vamos a centrar nosotros va a ser el voltaje DC. Vamos a trabajar todos estos proyectos, ya sea proyectos de robótica, proyectos de control con sistemas Arduino. Como ustedes pueden ver aquí en mi parte inferior, donde les estoy mostrando, este es mi proyecto de investigación que lo vengo trabajando ya desde el año 2013, tiene 3 años de desarrollo este proyecto de investigación, que es un sistema de vuelo inteligente, conocidos hoy por su auge como los drones. Este sistema, quiero compartir con ustedes, es un sistema de fumigación aéreo. ¿Qué es lo que hace? Este sistema, a través de un sistema de GPS, le podemos trazar una ruta, suponiendo queremos fumigar ciertas hectáreas de café. Entonces, a través de un GPS le trazamos los surcos y este sistema de fumigación aérea lo que hace es despegar solo, hacer el recorrido de los surcos y aterriza automáticamente cuando ya su batería está, digamos, a un nivel óptimo para un aterrizaje. Este es un hexacóptero, el cual tiene la capacidad de un empuje de 4 kilogramos. Este sistema cargado pesa los 4 kilogramos, ahí donde lo tenemos ahorita sin el sistema de fumigación acoplado, pesa alrededor de 2.4 kilogramos. Entonces, este es un sistema bastante pesado para estos sistemas de vuelo, pero funciona bastante bien. Es un proceso de 3 años de pruebas, un proceso de 3 años de investigación, el cual he venido desarrollando y pues me siento muy afortunado por ser una de las primeras personas en el departamento de Nariño de crear estos sistemas de vuelo inteligente. Esto es algo de los proyectos que ya estaremos mirando, digámoslo, al final de nuestro curso de electrónica y tecnología. Hoy en día existen muchos sistemas inteligentes de vuelo, como son los drones, utilizados para proyectos de fotogrametría, proyectos para estudios de suelos, proyectos de vigilancia, proyectos de fumigación. Esta tecnología pues es la que vamos a estar mirando por estos días porque ha tenido bastante auge y bastante acogida. Por ejemplo, en Estados Unidos, una empresa que se llama Domino's Pizza, una empresa muy reconocida, hace sus entregas de las pizzas a través de estos hexacópteros y optacópteros. Simplemente se le traza la ruta por GPS y automáticamente él está programado para volar desde el punto, desde donde estamos nosotros hasta el punto donde le hemos trazado la ruta a través del GPS y automáticamente volver al punto de donde ha despegado. Estos son proyectos que vamos a estar mirando ya al final, ya cuando tengamos conceptos más claros en lo que respecta a la programación, respecta a sistemas de control de electrónica de potencia, todo esto, electrónica digital. Todo eso ya lo estaremos mirando cuando tengamos ya conceptos más afianzados. Vamos a hablar, después de hablar del voltaje, vamos a hablar de la corriente. La corriente se simboliza con la letra I y su unidad son los amperes. Así como también vamos a hablar de la resistencia, que es la oposición al paso de corriente, y su símbolo son los ohmios. En el voltaje, las unidades son los voltios, y en el próximo espacio, en la próxima clase virtual, vamos a estar hablando sobre la ley de Ohm. Es algo fundamental manejar todos estos conceptos.
El multímetro es una herramienta muy esencial para análisis de circuitos. Este dispositivo nos permite medir cómo son características en el voltaje, en la corriente, continuidad, resistencia. Podemos medir condensadores y podemos probar transistores. Aquí donde dice HF, podemos probar transistores si son de la categoría PNP o NPN. Después ya estaremos hablando de en qué consiste esta nomenclatura de los transistores. Entonces miren cómo se simboliza el voltaje directo, el que estamos hablando, el voltaje directo, el que lo encontramos en nuestras baterías, en la salida de nuestros cargadores de celulares, que por lo general siempre se trabaja de 0 a 12, 24 voltios, es lo que por lo general trabajan los dispositivos o circuitos electrónicos de baja potencia. Seguido del voltaje directo encontramos el voltaje alterno. El voltaje alterno sí ya se trabaja en voltajes bastante grandes. ¿Por qué? Por ejemplo, para lo que son las comitivas electrónicas para llevar electricidad supongámoslo, de un pueblo hacia otro pueblo en recorrido bastante grande, se transmite en voltajes bastante grandes. ¿Por qué? Para que no haya pérdida de corriente, para que no haya pérdida en esos tramos tan largos. Después encontramos la resistencia con su símbolo como es el ohm, y la nomenclatura aquí para medir resistencias de hasta 200 ohmios, 2 kiloohmios, 20 kiloohmios, 2 megaohmios y 20 megaohmios. Y un símbolo con el símbolo de un diodo y el de sonido, el cual en este punto vamos a poder probar diodos y continuidad. Después estaremos hablando de los diodos, los cuales tienen también su polaridad de conducción, es decir, ellos químicamente ya vienen configurados para que dejen pasar la corriente en una cierta dirección, en un cierto sentido. Esto pues ha permitido que en la electrónica se creen muchos dispositivos de control, y a través de los diodos también podemos hacer rectificación para hacer la transformación de corriente alterna a corriente continua. Entonces vamos a encender nuestro multímetro, y como pueden mirar lo tengo en voltaje directo o continuo, y vamos a medir ahora una batería. La batería que ustedes pueden ver aquí en la pantalla es una batería que se llama tipo LiPo o polímero de litio. Es más o menos parecida a las que traen los celulares, solo que esta es de mayor capacidad. Esta pues es utilizada para los drones, y vamos a hacer la medición. Como ustedes pueden apreciar, la batería trae un cable rojo y un cable negro. Después, cuando miremos la nomenclatura de los colores, vamos a darnos cuenta de que el color rojo siempre representa el positivo y el color negro siempre va a representar el negativo o tierra. Entonces vamos a proceder a hacer la respectiva medición de la batería de polímero de litio. Entonces colocamos primero el multímetro en corriente o voltaje directo, que ustedes lo pueden apreciar con una V mayúscula, y en este caso una línea recta, que eso nos representa voltaje directo. Colocamos la terminal de nuestro multímetro, la terminal de color negro, en la terminal negra de la batería, y lo mismo lo vamos a hacer para la terminal roja de la batería. Entonces, como pueden ver, ahí ya nos ha marcado 7.6 voltios. Ese es el voltaje
el cual está marcando esta batería. ¿Qué pasa si yo invierto nuestra polaridad en las puntas de nuestro multímetro? Miren que nos va a dar el voltaje, pero con un símbolo menos. Eso quiere decir que estamos haciéndolo de la manera incorrecta, en este caso porque conocemos la nomenclatura de la batería, el cual es positivo rojo y negro negativo. Mírenlo, allá lo pueden apreciar, 7.6 voltios es el voltaje que marca esta batería. A continuación vamos a mirar un circuito electrónico bastante básico. Lo vamos a armar en nuestra protoboard y vamos a hacer una pequeña prueba. El día de hoy nuestro experimento va a ser muy sencillo. Consiste en encender un diodo LED, muy fácil, con nuestra batería tipo LiPo. Pueden utilizar cualquier batería de ustedes, una batería de 3.4 voltios o una batería de 9 voltios, son las cuadraditas. Este es un diodo LED, que por sus siglas traduce diodo emisor de luz. Esto es una resistencia eléctrica. La cual viene configurada con una simbología a través de unos colores, la cual nos representa su valor. El diodo LED trae una polaridad, como yo les había hablado, los LEDs son polarizados químicamente. Nuestro multímetro trae una opción para poder medir los LEDs, entonces vamos a mirar. Colocamos la punta roja, miren, en una terminal. Vamos a apreciar a través de un zoom, que en este caso pues nos encendió de una. Si yo lo invierto y hago la prueba, miren, en este caso no me va a encender. Entonces, como lo comprobamos a ratos, esta terminal es el positivo de este diodo LED y esta terminal es el negativo. Para mayor facilidad de trabajo voy a implementar unos 2 cables UTP para instalar nuestro diodo LED. Instalé 2 terminales en nuestro diodo LED. En la punta positiva coloqué el cable azul y en la punta negativa el cable blanco. Entonces miren cómo trabaja la protoboard. Como les había hablado, conduce de esta forma vertical. Por ejemplo, si yo lo conecto una terminal azul y la conecto en vertical, en la siguiente opción nos va a producir un corto. Entonces, por ejemplo, el multímetro trae la opción de medir continuidad y cuando hay continuidad, él nos va a producir un zumbido. Entonces voy a medir a ver si hay continuidad. Como lo pueden escuchar, obviamente hay continuidad, lo que nos demarcaría de que estamos en un corto. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de conectar en la protoboard? Miren, de esta forma, en vertical una terminal y en la otra vertical otra terminal. Entonces por aquí ingresaríamos corriente y por aquí ingresaríamos corriente negativa y por este lado nuestra terminal positiva para poderlo encender nuestro diodo. Pero en este caso vamos a colocar una resistencia de protección, la cual tiene un valor de 10 kiloohmios. En su nomenclatura los colores representan el café, el número 1, el negro representa el número 0 y el color naranja por 10 a la 3. Entonces eso representa 10.000 ohmios o 10 kiloohmios. En este caso no importa por dónde en qué
en qué lado la conectemos nuestra resistencia, porque las resistencias no tienen polaridad. Podemos conectar aquí en la parte positiva o acá en la parte negativa. En este caso lo voy a conectar en el lado negativo. Y como ya pueden ver, haciendo nuestro seguimiento de nuestro circuito, por este lado ingresaría la corriente positiva y de por aquí saldría la corriente, haría este recorrido si lo analizamos por el lado positivo. Y aquí conectaríamos la terminal negativa. Entonces voy a colocar un cable blanco para representar la terminal negativa y un cable azul para representar la terminal positiva en nuestro circuito. Voy a proceder a conectar nuestra batería, en este caso que está hecha de polímero de litio. Conectamos el positivo al positivo y el negativo al negativo. Como pueden apreciar, ahí está, como pueden apreciar, ahí está alumbrando nuestro diodo LED. Ese sería un circuito básico de manejo de nuestra protoboard, manejo de multímetro y los conceptos como son voltaje, corriente y resistencia. Bien amigos, así aprendimos conceptos básicos de electrónica en este inicio de esta clase virtual a través de este espacio Tips Educativos. Quien condujo para ustedes, Alex Bacidas, su nuevo amigo y compañero en este programa Tips Educativos, compartiendo mis conocimientos en lo que refiere a electrónica, tecnología e informática. Audio Jungle. Audio Jungle.